Hola amigos, soy Sergio Oliveira. Eduardo Vargas. ¿Cómo está Lalo? Sergio, otro video. Vamos. Lo prometido es deuda, entonces dijimos que íbamos a hacer uno de Mazda, entonces con nuestro super experto. Dale, Sergio. Mazda, carro por carro, y la pregunta esta que de una vez te la hago para que ya no te interrumpa es, ¿por qué cuenta la leyenda que Mazda se va a hacer Premium Light? Bueno, no sé si es que existe eso de Light, pero bueno, por ahí lo leí en la internet. Ahorita platicamos. Primero un poquito de antecedente a lo que es Mazda, ¿no? Mazda hasta 2010 más o menos era asociada con Ford. Ford tenía 33% de las acciones de Mazda y obviamente cuando tú eres Mazda y tienes un socio tan grande y tan rico como Ford, utilizas las fortalezas de tu socio, ¿no? Para ahorrar, para buscar otras cosas. Es como si nosotros fuéramos socios de la BBC de Londres, no usaríamos este estudio, no usaríamos un estudio de la BBC porque pues ya está ahí, podemos usar, es nuestro socio, ¿no? Vas y lo usas. Entonces Mazda usaba plataformas de Ford, motores de Ford, cajas de proveedores de Ford, etc. Entonces, los Mazda eran Fords con algunos ajustes, ¿no? Para transformarlos para darles el sabor de Mazda. Y había sus excepciones. La excepción mayor siempre fue el Miata o el MX5. Ese coche siempre fue, Mazda, ¿no? Ese era un auto propio, sigue siendo propio, ¿no? Que nunca utilizó muchas cosas de Ford. Pero en 2010, Ford vende su parte de Mazda a Mazda. O sea, Mazda recompra las acciones y hoy Ford tiene menos de 3% ahí. Ya no es suficiente como para compartir plataformas, etc. Entonces, Mazda se vio con la necesidad de desarrollar plataformas, ¿no? De hacer algo propio y buscar su independencia en el futuro, ¿no? Transformarse en una marca, única, que ofrecieran cosas distintas. Entonces Mazda, en la época de Ford, sobre todo sus últimos años con Ford, se había inclinado hacia un slogan que una agencia de publicidad les creó y que empezó a definir la marca, que era el Zoom Zoom, ¿no? Entonces Mazda es deportiva, ¿no? Mazda es placer de conducir. Y es cierto, o sea, todos los Mazda los manejabas y comparados a rivales similares, a excepción tal vez del Mazda 6, pero prácticamente todos los demás tú los manejabas y comparabas con tus rivales y los Mazda se manejaban más divertidos, eran coches más precisos. Tú llegabas a una curva, una glorieta, a donde sea, y para hacer, se sentía rico el coche, ¿no? Tú tuviste un par, y así eran los coches, ¿no? Entonces, eso de alguna manera duró, y cuando la marca empieza su cambio estratégico a partir de 2010, sigue con ese lema porque una cosa a la vez, ¿no? O sea, no puedes cambiar además todo 100%, ¿no? Entonces, cambia eso y pone una nueva plataforma y entra dentro de la tecnología que se llama Skyactiv. ¿Qué es Skyactiv? Hay mucha gente que trae motor Skyactiv. El motor es parte del concepto Skyactiv. Como Mazda no tiene dinero como para desarrollar motores eléctricos, híbridos, etcétera, que era con un poquito de hacia dónde está yendo el mundo, ¿no? Eléctricos e híbridos. Mazda no tenía dinero para desarrollar ninguno de los dos, entonces lo que ellos dijeron fue, pues vamos a buscar nuestra propia forma, y nuestra forma es optimizar a lo máximo los motores de gasolina. El nivel de eficiencia de un motor de gasolina es alrededor del 30%. ¿A qué me refiero? Solo 30% de la energía, generada por un motor de gasolina es realmente aprovechada. O sea, 70% se pierde en calor, en
combustión pobre, etc., ¿no? Entonces más dice, yo quiero desarrollar eso más, ¿no? O sea, buscar una mayor eficiencia en el consumo de combustible, en el desempeño, etc. Entonces eso implica hacer vehículos más ligeros, con un nivel de peso-potencia distinto, etc. Entonces todo eso es la filosofía Skyactiv, que llegó al mercado por primera vez en la Mazda CX-5 lanzada en 2012. Es el primer vehículo con la nueva plataforma y ese fue un vehículo 100% nuevo. Cuando vas a una presentación de coches, mucha gente o casi todas las marcas dicen, es totalmente nuevo, dices completely new car, casi nunca lo es. O sea, será el diseño exterior, será el diseño interior, pero usa el motor, usa suspensión, usa caja de otros vehículos. La CX-5 cuando salió, no. Era 100% nueva, o sea, tenía nuevo motor, nueva caja, nueva plataforma, nueva suspensión, nuevos frenos, nuevo todo, ahí sí, literalmente todo, ¿no? A partir de ahí los vehículos que empezaron a salir de Mazda usaron esa plataforma de la CX-5, fue así con el Mazda 3, fue así con el Mazda 6, etc. Fue así con el MX-5, el último que faltaba era la CX-9 que acaba de ser lanzada este año, ¿no? Pero ya va a venir el año que viene la segunda generación de la Mazda CX-5. O sea, desde que entró la filosofía Skyactiv ha habido solo una generación. La segunda, que no sé si va a entrar dentro de la segunda generación Skyactiv, pero por lo menos es la segunda generación de un vehículo nacido como Skyactiv, se va a presentar en noviembre de este año en Los Ángeles y se va a lanzar en México en mayo. Vamos a un corte y de regreso sigo la explicación. ¿Va? Perfecto. Vamos a un corte pequeñito, no se vayan. Hola nenes, los invito a que nos sigan en Twitter. Hola amigos, si quieren comprar o vender un auto usado o seminuevo, les recomiendo la página tixus.com, Tixus con Z. La gran ventaja que tienes ahí es que, al contrario de la mayoría de las otras páginas, en Tixus sigue siendo una operación sin costo para ti. Entra, vas a ver que vas a encontrar muy rápido el coche que estás buscando o también vas a lograr vender el tuyo más rápido de lo que pensabas. Tixus, recuerdo, Tixus con Z.com. Hola amigos, soy Sergio Oliveira, los quiero invitar a que nos busquen en el canal de YouTube de Tixus. Les va a gustar. Hola bombones, los invito a que se suscriban. Chicos, ya volvimos. Muy bien amigos, estamos de regreso y seguimos platicando sobre Mazda, ¿no? Entonces, Mazda va a llegar a esa nueva generación de vehículos ya dentro del Skyactiv. Y ellos deciden que mantener la filosofía de coche deportivo, de coche juvenil, etc., no está siendo la mejor estrategia para ellos, porque otras marcas con más dinero están construyendo motores turbos más chiquitos que los que ellos tienen, que dan un desempeño mejor, etc. Y eso les complicaba un poquito la vida. Entonces, ¿qué hacen? Deciden tomar un camino alterno. ¿Cuál es ese camino alterno? El distinguirse por lujo. No al nivel premium, no es, Mazda no va a competir con Mercedes-Benz, no es eso. Pero sí ponerse un pasito por arriba de las marcas de mismo precio. Entonces, la idea de ellos es que, digamos, 5 años a partir de hoy, tú sepas que cualquier Mazda que compres va a tener un nivel de terminados y equipo superior a los demás coches por su mismo precio. Eso es absolutamente cierto cuando ves la nueva CX-9. En terminados, en desempeño, incluso en diseño, en mi opinión, me parece que está muy por arriba de sus rivales, ¿no? O sea, las que más se acercan son Pilot y Highlander, pero casi todas las demás, Mazda está realmente muy por encima en muchos aspectos. Incluso en terminados, Mazda me parece superior, Mazda CX-9 me parece superior a los Infiniti o a los Acura, ¿sí? Cuando son marcas de lujo esas, y Mazda no lo es. Entonces, la intención de Mazda es esa.
¿sabes? Llegar a esos niveles en términos determinados, etc. ¿Tú qué ¿Más o menos contestada tu pregunta? Sí, pero no, tengo un montón más. Y me imagino que los amigos acá. ¿Tú qué piensas? ¿Que les va a ir bien escogiendo este camino de salirse de lo que les gustaba, los entusiasmas, que era manejar muy padre sus carros, e irse a ese segmento así como de lujo determinado y eso? Mira, ¿Qué piensas? ¿Qué les vaticina? Yo creo que le va a ir bien porque no es un cambio, no es, ya no voy a ser divertido. Es, además de lo divertido, voy a ser semi-premium. Y por ejemplo, esta filosofía Skyactiv no le pega obviamente al manejo divertido, o sea, No, al revés. ¿Sí? ¿Le ayuda? Le ayuda. Mira, es mejor, creo que era Colin Chapman que decía, en lugar de darme un caballo, quítame un kilo. Okay. Entonces, un auto más ligero es mejor que un auto más potente. Es mucho más fácil controlar un vehículo de bajo peso que un vehículo pesado, aunque le pongas mucha potencia. Un ejemplo, mi favorito en los muscle cars es el Challenger, tú lo sabes, sobre todo el Hellcat. El Hellcat tiene 707 caballos, pero pesa más de 2 toneladas. Entonces, ¿pero cuál es el que di 10? El Mustang. El Mustang es más ligero, a pesar de que tiene mucho menos potencia. Estoy hablando ya, para compararla con el Hellcat, del GT350. Son 526 caballos contra 707. Aún así, es un coche que en curvas, en desempeño dinámico, es muy superior al Hellcat, porque es más ligero. Bueno, otra pregunta. Los Mazda, y cuando yo compré mis Mazda, también me animé mucho por los costos. Porque también no vaya a pasarle a Mazda que a la hora de subir sus terminados y hacerse Premium Light y muy bonito, llegues a la agencia, tú como muy bonito y ¿cuánto? 800, joven, y tú dices, gracias, y te das la vuelta y te vas. Mira, si hacen eso, van a fracasar. Porque entonces ya te vas a un Mercedes, Así te es. vas a otro lado. Claro. O sea, no lo pueden hacer. Con las X9 no lo hicieron. El precio de las X9 es adentro de lo que cuestan las demás. Pero mejor. Pero es mejor. Entonces, vamos a ver los futuros vehículos. El próximo que vamos a ver en ese de hecho es la X5. Repito, lo vamos a ver en Los Ángeles. Va a llegar al mercado hasta el mes de mayo. Entonces, yo creo que sí les va a ir bien, pero necesitan entender su manejo. Ahora, ¿qué tiene de malo Mazda? Yo dije que toda marca tiene buenos y malos. Hasta ahora solo he hablado más o menos bien de la marca, ¿no? Para mí lo que tiene de malo es que no todos los productos tienen la seguridad de vida. Entonces tú empiezas, por ejemplo, en México se fabrican 2 productos de Mazda. Bueno, 3, pero solo 2 se venden bajo la marca Mazda. El Mazda 2 y el Mazda 3 2 litros. Y esos 2 productos específicamente solo tienen 2 bolsas de aire. Y me parece muy poco. El Mazda 2, como es un coche, digamos, de un segmento más bajo, y para ganar dinero con él, Mazda necesita venderlos más caros, Mazda le da prioridad a la exportación. Entonces frenó el mercado del Mazda 2 en México, subiendo muchísimo el precio. Hay un Mazda 2 que cuesta arriba de 270,000 pesos, un Mazda 2. Eso es un robo. Con 2 bolsas, ¿sí? O sea, es la intención de la marca decir, ¿sabes qué? No compres Mazda 2. O sea, ellos no quieren que México compre Mazda 2 a pesar de que se fabrica aquí. ¿Por qué no quieren? Porque ganan más dinero vendiéndolo afuera. Sí, claro. Es así de simple, ¿no? Pero me parece que la filosofía de mantener esa versión con solo 2 bolsas hiere sus planes de decir soy semi-premium. Claro. Porque o eres o no eres, ¿sabes? O sea, en el momento que voy a decir eres semi-premium, pues ¿cómo si quieres semi-premium solo ofreces 2 bolsas en el Mazda 2? El Mazda 2 es aparte. No es aparte, se llama Mazda, ¿no? Trae tu logo. O sea, o quítale tu logo y véndelo como Mazdita o Damas, ¿no? Haz alguna cosa. Mientras te venda como Mazda, yo creo que hiere la filosofía. Y le dije eso a Miguel Barbeito, el director general de Mazda de México, ¿no? Obviamente se defendió como gato boca arriba, ¿no? Tengo una muy buena relación con Miguel, pero mi opinión es esa. Yo no recomiendo el Mazda 2 a nadie. El otro producto que Mazda hace en México, no lo vende como Mazda, es un Mazda 2 Sedán, que Toyota le puso el frente y lo venden como Yaris R, pero es un Mazda 2 Sedán y también solo tiene 2 bolsas de aire. Entonces, esa es la parte que no me gusta de Mazda. Luego la Mazda CX-5 2 litros
me parece que tiene un desempeño pobre, pero la pone a la par. Antes estaba sola en su segmento, era la de desempeño pobre, era esa Mazda, pero Hyundai y Kia de alguna manera la salvaron poniendo versiones también de motores de desempeño pobre en la Hyundai Tucson y en la Kia Sportage básica. Entonces ahí tienes, digamos, un segmento para el que no tiene ninguna prisa y odia que alguien más tenga, ¿no? Que es el de las camionetas de 2 litros, ¿no? Pero fuera de eso, los Mazda de 2012 para acá son muy buenos. De 2012 antes, no. Okay. ¿Por qué? Porque esos no eran Mazdas, eran Fords. Y como Fords, ya saben que la durabilidad no es la mayor fortaleza de ninguna marca americana. Y eso incluye a Ford. Entonces, eran coches. Alguien me dice, oye, ¿me recomiendas comprar un Mazda 3 2010? No. ¿Y 2013? Sí. ¿Por qué? Si los dos son Mazda 3. Bueno, es que eran malos. Se hicieron buenos con el tiempo, con la nueva generación. Antes, el Mazda 3 2010, por ejemplo, tienes problemas eléctricos, problemas de caja, muchos ruidos interiores, etcétera, etcétera. Cosa que tú no tuviste con el tuyo. No. 2 preguntas. Una, dicen que el Mazda 6 es burrón, ¿no? Sí, no es un coche particularmente rápido. A mí me parece el mejor de ese segmento sin turbo, por sensaciones de manejo, no por potencia. Entonces, bueno, ya quedamos claro con eso. Y ya algo que se está haciendo aquí muy famoso en el programa, ya la gente lo pide, tus calificaciones. Bueno, Coche por coche. de Mazda 2 yo le pondría un 5, por falta de potencia. 106 caballos son claramente insuficientes en mi opinión, y por la ausencia de bolsas de aire, y más por precio. Tener un motor un poquito mejor, un motor como pone 130 caballos, algo así, 125, 130, como tiene el Honda Fit, por ejemplo, que tiene 130. Mínimo 4 bolsas de aire y un precio que no rebasara los 240 de su versión más cara, ese coche iría a 8 de calificación, porque tampoco tiene espacio trasero, ¿no? Mazda 3, el 2 litros, 5, igual, por los mismos motivos de este. Es caro, pocas bolsas de aire, etc. Pero, según Mazda, el facelift que va a tener el Mazda 3, que va a llegar al mercado entre octubre y noviembre de este año, todos ya van a tener 6 bolsas. Y todos ya van a tener motor 2.5. O sea, el 2 litros va a ser más para flotillas, cosas así, y para exportación. Y aparte va a ser facelift. Aparte. Sí, muy ligero, okay. Casi no te das cuenta, ¿eh? O sea, es muy, muy, muy pequeño el facelift. CX3. CX3 le daría al Mazda 3 2.5 le daría 9. ¿Sí? Al 2 litros le daría 5, ¿no? La CX3 le doy 7. Tiene muy buen manejo, muy buenos terminados, pero es bajita y yo no veo el motivo de comprar un crossover si es bajito. O sea, quieres un crossover justo para tener esa posición más alta de manejo. Lógico que al ser bajita mejora su conducción. Tiene muy poco espacio trasero, pues esa es la plataforma de Mazda 2. Tiene muy poca cajuela, de nuevo, es la plataforma de la Mazda 2. Y antes había solo la versión más equipada que sí tenía 6 bolsas, ahora la básica solo tiene 2 y eso tampoco me parece bien, por eso le doy solo 7. La CX5 2 litros le doy 7. La 2.5 le doy 9. El Mazda 6 le doy 8. Creo que es muy buen coche, pero le falta potencia. Sin embargo, va a venir una versión turbo, yo creo que en 2018 o 2019 va a venir un turbo. Ese va a tener también un facelift ahorita, en septiembre, pero más de interior que de exterior. Son 2 o 3 detalles para sofisticarlo más. Y luego van a poner una versión del motor turbo de la CX9 en el Mazda 6. Y a la CX9, pues yo creo que le doy 9.5. Y el medio punto que falta es por el espacio de la tercera fila, nada más, que es un poquito más chico que las otras. Todo lo demás es magnífico vehículo. 9.5, wow. Y el convertible, pues el 10. El MX5 10. Sí, si pudiera dar 12, le daba 12. Sí, es el mejor, ¿no? Es un magnífico coche. Buen precio, buen manejo, terminados.
Ah, 155 caballos son poquitos, pues sí, pero a 40 kilómetros por hora ya estás divertido con ese coche. O sea, no le hace falta más realmente. Bueno, un día que haya para comprarlo, pues probamos uno porque están súper agotados. Están súper agotados, sí. Bueno, pues Sergio, muchas gracias. Gracias a ti, Nos Lalo. vemos en otro video. Adiós. Saludos a mis amigos argentinos. Si te gustó el video, dale like. Si quieres ver más videos, dale click.